Bien, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 8, por favor. Primer libro de Samuel, en el capítulo número 8. Voy a leer del versículo 1 al verso número 6. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versos número 1 al verso número 6. Dice así la escritura. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Vamos a orar, hermanos, antes de poder continuar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este precioso día de vida que tú nos obsequias. Gracias por ser bueno para con nosotros. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu bondad. Pedimos que bendigas este tiempo de enseñanza de tu palabra, que unjas mis labios con tu Santo Espíritu y que me llenes con tu presencia, me des sabiduría para compartir el mensaje como tú eres digno de ser alabado y glorificado. Padre bendito, pues pedimos de tu presencia y de tu bendición para ese tiempo. Sé tú con nosotros, nos disponemos en tus manos y te pido que abras nuestro entendimiento a la enseñanza de tu palabra. Te lo pedimos, te lo rogamos, en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, Samuel, como muchos de ustedes saben, fue conocido como el último juez de Israel. Samuel, podemos decir que fue un gran hombre de Dios. Samuel fue usado para ungir a Saúl, para ungir a David. Samuel fue usado para traer la palabra de Dios en muchas ocasiones. Por medio de él vino el juicio a la casa de Elí. Lo vamos a ver en un rato más, ahí al principio del libro de Samuel. Podemos decir en pocas palabras que Samuel fue un gran hombre de Dios, fue un buen cristiano. Fue un gran pastor, un gran sacerdote, un gran juez, un hombre maduro en las cosas de Dios. Fue un hombre fiel a Dios. Pero acabamos de leer, hermanos, en la Biblia que hubo un área en el cual él falló. Hubo un área en el cual él no logró ser ese hombre ejemplar. Y esa área fue en el área de ser un padre ejemplar. De ser un padre ejemplar. Porque dice la Biblia en el versículo 3 que sus hijos no anduvieron por los caminos de su padre. Dice: antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Ellos se volvieron ávaros. Se volvieron materialistas, se volvieron amaron las riquezas, amaron el dinero, amaron los placeres, y ellos se desviaron. Y los hombres vienen a Samuel y le dicen: ponnos otro juez, no nos dejes a tus hijos, porque tus hijos no son lo que deberían de ser, no son un ejemplo a seguir, y no queremos que ellos nos gobiernen o sean jueces sobre nosotros. Todas las demás áreas que pudiéramos estudiar acerca de Samuel, pudiéramos decir que Samuel fue un buen hombre, obediente, íntegro, entregado, un buen siervo. Pero en el área de ser un padre, él falló. Él no fue el hombre ejemplar a seguir. Hoy día, hermanos,
estamos viviendo etapas muy difíciles en nuestras generaciones. Estamos viviendo etapas vergonzosas, etapas en las que nuestros hijos se están perdiendo, en las que nuestros hijos se están enfriando o están yéndose al mundo por distintas razones. Muchas razones están provocando que las generaciones presentes se pierdan y nuestras iglesias dejen de tener un buen futuro. Estos últimos meses, con ese tema de la pandemia, me ha llegado la noticia de pastores que han muerto, pastores ya de edad avanzada o de edad madura que se contagiaron, no aguantaron y fallecieron. En la mañana me mandaban un mensaje pidiéndome que oráramos por una iglesia en Michoacán que se llama Alfa y Omega. El pastor se llamaba Elmer, no recuerdo su apellido. Él falleció por el COVID. Y dice el mensaje que el día de ayer o antier intentaron meterse a la iglesia a robar y a la casa de la que era, a la casa que era del pastor. Porque la misma gente sabe que el pastor murió y que ya no hay alguien que esté ahí. Y luego están tratando de robar y hacer rapiña. Y es triste, hermanos, esta noticia. Como vuelvo a lo mismo, siervos de Dios están muriendo. ¿Y quiénes son los que se van a levantar? ¿Quiénes son los que van a tomar esa batuta si no estamos entrenando nuestras generaciones para ser buenos siervos de Dios? Uno pudiera decir, hablando de mí, soy joven, tal vez todavía tengo una vida por delante, pero yo no lo sé. Yo no sé cuánto más voy a vivir en este mundo. Yo no sé si llegaré anciano o dentro de algunos meses Dios me pedirá o me llamará a rendir cuentas. Y uno pudiera pensar, bueno, ¿y si muero qué va a pasar? ¿Quién va a quedarse al frente? ¿Quién va a tomar la batuta? ¿Quién va a continuar trabajando en el ministerio? Y así, hermanos, deberíamos de pensar, si me muero ahorita, ¿qué será de mis hijos? ¿Seguirían en las cosas de Dios o se alejarían porque ahorita desafortunadamente están en la iglesia nada más por mí y no porque realmente amen las cosas de Dios? Las generaciones que hoy día están naciendo, desafortunadamente están perdiendo su corazón para Dios. Están perdiendo su corazón para amar la obra de Dios y vivir para servir en la obra de Dios. Y quisiera hablar en los siguientes minutos de enseñando a tus hijos a amar la obra de Dios y estorbándoles para que no amen al mundo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y misericordia, gracias por tu bondad, pedimos que continúes dándonos de tu presencia y tu bendición, y Padre, pues que me dé las palabras precisas. En Cristo Jesús te lo pedimos, te damos gracias por todo. Amén. Dice que Samuel no fue el padre que muchos quisiéramos ser o haber sido. Muchos de nuestros hijos, desafortunadamente, no aman la obra de Dios. Los hijos de Samuel dejaron de amar la obra de Dios. Algunos de nuestros hijos no aman la obra de Dios porque muchos de nosotros como padres realmente no amamos la obra de Dios. Si tú como padre realmente amaras la obra de Dios, tu vida cristiana sería diferente y el testimonio que darías a tus hijos sería real y sería constante. Pero muchos de nosotros nos quejamos que nuestros hijos se van al mundo, que no quieren saber de la iglesia, no quieren venir, no quieren congregarse, no quieren leer su Biblia, no quieren orar, porque tal vez han visto que tú como padre o como madre realmente no amas. El hecho de que tú vengas a la iglesia no quiere decir que ames realmente la obra de Dios. Porque a veces no estamos interesados en participar realmente en la obra de Dios. Muchos padres no estamos realmente predicando con nuestras vidas a los hijos. Hay padres que se la pasan criticando al pastor y a los hermanos frente a los hijos. Hay padres que se la pasan desacreditando lo que hace el pastor y los hermanos frente a sus hijos. Y hay padres que se la pasan murmurando
pero no hacen nada para cambiar las cosas que aparentemente están mal en la iglesia. Desacreditan y dicen, está mal esto, está mal lo otro, el pastor así, los hermanos asado, el hermano, la hermana. Pero ¿qué estás haciendo tú como padre para poner un buen ejemplo a tus hijos de lo que es correcto y de lo que debería de hacerse? No predicamos con nuestras vidas y en casa no hablamos las palabras que hablamos aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia, Dios te bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana, pero en la casa te olvidas de todo eso. Te olvidas de palabras espirituales, insultas, engañas, mientes, vituperas y hablas palabras que no hablarías en la iglesia. Y sabes, todo eso tu hijo, tu hija lo está escuchando. Cómo te conduces, cómo te comportas, cómo hablas, cómo vives, todo eso lo están mirando. En el caso de Samuel no podríamos decir que Samuel fue un mal padre, fue un mal padre en cuanto a su ejemplo. Uno podría preguntarse entonces, ¿qué pasó? ¿Qué falló? ¿Por qué si Samuel fue un hombre entregado, un hombre consagrado, un hombre que sirve, por qué sus hijos no quisieron seguir las cosas de Dios? He escuchado testimonios de pastores que sus hijos no quieren saber nada de Dios, se alejaron, se fueron de la iglesia, y los pastores aman a Dios y la obra. ¿Qué es lo que determina el que nuestros hijos no quieran andar en el camino correcto, en el camino de Dios? Hermanos, la cosa más importante, la primera cosa que yo te diría que determina si un hijo quiere o no seguir en las cosas de Dios está en el corazón. Y eso es lo que realmente determina si realmente tu hijo, tu hija seguirá, amará la obra de Dios, lo que hay en su corazón. Jeremías capítulo 17, verso número 9, pasaje muy conocido que he leído en varias ocasiones, nos habla de cuál es la actitud real del corazón de nuestros hijos y de cualquier persona. Jeremías capítulo 17, versículo número 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Oh hermano, no sé qué tanto reconozcas, hermana, que el corazón de tu hijo o de tu hija también es perverso. No nada más el corazón del hombre adulto, también el corazón de nuestros hijos es perverso. No está diciendo que nada más el corazón de la gente adulta. Dice que el corazón del hombre en general es perverso. ¿Qué es perverso? Inclinado al mal, inclinado al pecado, inclinado a la rebeldía, a la desobediencia. El corazón de la gente en general es inclinado a la perversidad. ¡Oh, pero mi hijo tiene cara de ángel, mi hija parece un angelito! Dice la Biblia que también ellos tienen corazón perverso. ¿A poco no te has dado cuenta cuando son maldosos? Cuando hacen malicia, cuando hacen maldades a sus hermanos menores o mayores. Cuando mienten, cuando toman cosas que no son de ellos, cuando se rebelan, cuando gritan. Mira, yo recuerdo, hermanos, hace años, habían dos hijos que eran hijos de pastor. Era el varoncito tendría como unos 5 años, 4 años. La niña tendría como 2 años. Ella pues todavía andaba en pañales, pero tenía su faldita la niña. Una ocasión íbamos a una actividad y convivimos con ese pastor y sus hijos. Y íbamos varios jóvenes en el transporte. Y pues yo iba sentado en el piso. Y el niño, como 5 años tendría, me hace... Y yo volteo. ¿Qué? Y agarra y le levanta la falda a su hermanita. Y me dice así. Como 5 años tendría el niño. La niña tendría 2 años. Hijos de pastor.
que realmente no habían vivido ni conocido las cosas del mundo, que no estaban metidos en cosas perversas. Y el niño a sus 5 años sabía que lo que estaba haciendo no era correcto. Yo tendría muy poco tiempo en iglesia, a lo mucho tendría como 3, 4 meses en iglesia. Yo me sorprendí, porque mi pensar era que la familia pastoral era pulcra y era santa y era todo lo que uno piensa. No es así. Pero yo pude entender cómo el corazón de un niño es perverso desde temprana edad. Y a veces pudiéramos tú y yo pensar, mi hijo no, ¿es que tu hijo es extraterrestre o qué? Mi hija no haría nada de eso. Hermano, tienes que entender y reconocer que tu hijo es carne, tu hija es carne y también es inclinado al pecado y a la maldad. Y también tiene un corazón perverso que a lo mejor tú no lo ves, pero lucha, como cada uno de nosotros luchamos siendo niños con cosas incorrectas. El corazón es lo que determina el que amemos y sigamos en las cosas de Dios o que odiemos y no querramos seguir más en las cosas de Dios. Otra cosa, su carácter. Yo podría poner ejemplos, y yo conozco ejemplos de familia que estuvieron en la misma iglesia, con las mismas enseñanzas, con el mismo pastor, con la misma predicación, pero tener distintas reacciones, uno para bien, otro para mal, porque el corazón determina la reacción, pero también el carácter. Mira, dice en Proverbios capítulo 6. Es triste, hermano, hermana, el día de hoy ver generaciones de niños flojos, jóvenes como zánganos. ¿Ustedes saben lo que es un zángano? El zángano es el macho de la abeja. El zángano nada más vive de la abeja. El zángano no trabaja. El zángano no crea la miel. El zángano nada más se roba la miel que produce la abeja. Y aparte es más grande. Y muchos nos decían de niños, no seas zángano. Y hay otras palabras que utilizamos, pero tienen que ver. ¿Has escuchado la palabra parásito? El parásito vive pegado al animal y se alimenta de lo que el animal come. Un parásito es un animal, repito, que vive pegado. Veía un documental de algunos peces que tienen parásitos en la boca. Y cuando el pez come, el parásito también está comiendo lo que el pez come. Y ahí vive el parásito. No trabaja, no se esfuerza, no hace nada y recibe comida gratis. Y así pudiésemos estar hoy día, y así muchas de nuestras generaciones están viviendo hoy día. Como un zángano, como un parásito, nada más viviendo a expensas. Dice en Proverbios capítulo 6, versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Anda, hijo, levántate del sueño. Ay, mamá, no quiero. Ya si te vas a sacar, no quiero ir a la escuela. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La Biblia claramente está diciendo que aún la pereza es pecado. Está denunciando Salomón a la persona perezosa, la que está para hacer nada, la que está de flojo, la que está de floja, la que no se esfuerza. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses que el que no trabaje, que no coma. No estoy diciendo que vas a mandar a tu hijo de
temprana edad ya a vender chicles o a ponerse a trabajar en la calle. Pero enséñale a trabajar en el hogar, enséñale a trabajar en casa, enséñale a ser responsable. Y ahorita voy a entrar un poquito más en algunos detalles al respecto. Pero enséñale carácter a tu hijo, a tu hija. Mira, desafortunadamente algunos pudimos crecer en familias con necesidad, en familias con carencia. Y crecemos con el pensamiento de yo le voy a dar todo a mi hijo. Yo le voy a dar todo a mi hija porque yo padecí, yo sufrí. Y yo no quiero que mi hijo, que mi hija padezca y que sufra. Y entonces le voy a dar todo a mi hijo. ¿Sabes que estás dañándole así? Estás volviéndole un inútil. Porque le das todo y no le enseñas a valorar lo que a ti te costó y lo que a él no le cuesta nada. Los estás volviendo ingratos. Porque no le costó absolutamente nada lo que tú le estás dando y le estás dando a manos llenas. Y como no le costó, como no sacrificó, pues le importa un cacahuate si lo cuida o no lo cuida. Rompe los juguetes, rompe la ropa, rompe los útiles, rompe los zapatos, no los cuida, los pierde. Pierde las cosas aquí, pierde las cosas allá. No le enseñas a valorar las cosas. No le enseñas a cuidar las cosas. Porque quieres darle todo a manos llenas. Y en lugar de volverlos responsables, los vuelves irresponsables por darles todo. Y los estás dañando para cuando crezcan, ya no esté papá, ya no esté mamá para darles todo, a ver qué va a hacer ahí. Como no sabe hacer nada, pues se va a ir a robar. ¿No has escuchado testimonio de gente rica, gente con dinero, que roba? No sé si lo hace por hobby o por placer, pero se mete a las tiendas departamentales a robar. Y es gente que tiene poderío económico, no tiene necesidad de robar. ¿Pero por qué lo hace? Falta de carácter, falta de principios, falta de moralidad, falta de temor a Dios, que es otra cosa que está hoy día dañando el corazón de nuestros hijos. No se les está enseñando temor de Dios. No se les está enseñando un carácter. No se les está enseñando a ser responsables de sus actos. Lo hiciste, lo pagas. Fallaste, tienes que pagar las consecuencias. No, papito, no, mamita, no lo vuelvo a hacer. Y como papito, mamita es tan bueno, pues está bien, hijo, no pasa nada. Y después otra vez lo vuelve a hacer. Otra vez lo vuelve a hacer, porque no hay consecuencias de sus actos. Otra cosa que determina el que nuestros hijos no anden en las cosas de Dios, las malas influencias. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Primera carta a los Corintios, capítulo número 15, verso 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Está hablando de las amistades. Está hablando de las relaciones con otras personas. Las malas influencias. Es bien triste, pero hay muchos padres que ni siquiera conocen el nombre de sus mejores amigos, de sus hijos. ¿A dónde vas? Con mis amigos. ¿A qué hora regresas? A las 9. Llega a las 10, 10:30. No saben los nombres de sus amigos, no saben cómo viven, no saben cuál es el trasfondo de ese amigo, no saben cómo es la vida de sus padres, no saben ni lo que viven ni lo que hacen. Mira, tú esforzándote, luchando, trabajando por enseñar a tu hijo, a tu hija, y dejas que se vayan al mundo con cualquier persona que ni siquiera conoce su vida, ni conoce su familia, ni conoce las intenciones de su corazón, ni conoce si realmente tiene temor de Dios o no. Ni siquiera sabe si a lo mejor su familia se dedica al ocultismo, a la santería, a la idolatría, y estás dejando que tu hijo o tu hija vaya con ese amigo, esa amiga, ese compañero de escuela. Hermano, conoce las amistades de tus hijos. Identifícalos por nombre, analiza qué hacen, cómo viven.
No porque quieras ser un periódico y quieras hacer ahí de metiche en la vida de la gente, sino por el bien de tus hijos. Porque te preocupan tus hijos por eso. Y si tú concluyes que no es una buena influencia para tu hijo, tu hija, hijo, ¿sabes qué? No me gusta esa amistad para ti. ¿Por qué, papá? Por esto y esto y esto y esto. Y yo no quiero que te pierdas. Mira, dice en Primero de Reyes, capítulo 12. Primer libro de Reyes. En el capítulo número 12. Verso número 4. Dice la Biblia que Jeroboam tomó el reino después de que Salomón muere. Y dice el versículo 1, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Verso 3, enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió el consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y el consejo de los jóvenes fue contrario al de los ancianos. Dice el versículo 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los niños es más grueso que los lomos de mi padre. Así como diciendo: si mi padre les tuvo compasión, yo no. Este dedo es más grueso que el lomo de mis padres. Yo soy más fuerte, yo soy más estricto. Yo les voy a cargar más el trabajo, les voy a cargar más la pila. Y van a ver lo que es servirme. Estaban diciendo los jóvenes a Roboam. Y sabes, Roboam hizo caso al consejo de los jóvenes y no al de los ancianos que le decían: hazles caso. Disminuye un poquito de la esclavitud, de ese trabajo pesado, y te vas a ganar al pueblo y te van a servir. Tristemente, muchos jóvenes hoy día van y piden consejo a los jóvenes de allá también. Van y piden consejo a los jóvenes de su misma edad que están igual o peor que ellos. Y no van a los padres. ¿Por qué? Porque no tienen confianza en papá o en mamá. Porque papá o mamá no han sido sabios para darles confianza a sus hijos. No han sabido ganarse la confianza de sus hijos, porque saben sus hijos que los van a juzgar, que no les va a parecer lo que están diciendo, que van a menospreciarlos, o que simplemente les van a juzgar y les van a reprender, pero no les van a dar el consejo correcto. Muchos padres no han sabido ganarse la confianza de sus hijos por el comportamiento, las reacciones y las actitudes que tienen frente a ellos. Y tristemente los jóvenes van con otros jóvenes iguales o peores a pedir consejo. Y el consejo que ellos les van a dar, yo te aseguro, no va a ser: acércate a Dios, acércate al pastor, acércate a tus padres, ora a Dios. Si no, pues vete de la casa, vete con la novia, vete con el novio. Vamos a echarnos unas para olvidar. Mira, yo conozco tales personas que quieren algo que tú lo hueles y te hace sentir re bien. Vente. Se pone el ambiente bien chido. ¿Dónde están los jóvenes? Buscando una salida a sus problemas, porque en casa no tienen la confianza de sus padres. Es un punto medular, hermanos, por el cual nuestras generaciones están perdiendo, porque los padres no han sabido ganarse la confianza. Es más, hasta algunos padres
No te preocupes, hijo, mira, vente, vamos a echarnos unas, hijo. En lugar de enseñarles, el mismo padre y la madre los están alentando. Veía un video hace tiempo de una mujer que entra a robar a una tienda comercial y el hijo atrás esperando a que la mamá le pase el producto. Era un celular. Estaban las personas atendiendo, se distraen, la mamá agarra el celular y se lo pasa al hijo. Y el hijo lo agarra, se lo embolsa y se sale. ¿Qué ejemplo les estamos dando? ¿Qué les estamos instruyendo? ¿Qué principios se les están dando a nuestros hijos? Ah, no, hijo, tú no debes de fumar y tomar porque te hace daño. Es el papá fumando y tomando. No, hijo, no digas esas palabrotas. Ya está el papá insultando, denigrando y diciendo cuánta cosa se le ocurre en casa, ofendiendo a sus hijos y a su esposa. Ah, pero los hijos no deben de respetarme, no deben de hablar esas palabras, no deben de hablar esos pasos, porque eso es malo y eso los va a destruir. ¿Qué ejemplo les estás dando? ¿Qué testimonio les estás dando? ¿Una mala influencia? ¿Un carácter flojo? ¿Un corazón débil? ¿Un mal testimonio de los padres mundanos, murmuradores, quejumbrosos? ¿Quieres que tu hijo, tu hija deje de ser criticón? Deja de criticar tú. ¿Quieres que no ande murmurando? Deja de murmurar. ¿Quieres que no ande de chismoso? Pues deja de andar de chismosa o de chismoso tú también. Prejuiciosos. Mira, hijo, esto, el otro, mira el hermano, mira la hermana. ¿Viste, hija, cómo iba a vestir a la hermana? Uy, no, bien mundana. Uy, no, ¿viste cómo? Tú no lo vayas a hacer, tú pórtate bien, no le digas a nadie, hija. A lo mejor la hija no le dice a nadie, pero tú ya creaste una imagen de esa hermana. Incorrecto, en lugar de decirle, eso no debe de ser, vamos a orar por la hermana. No juzgues. No te comportes así. Es un hermano, es una hermana en Cristo. Ora por él, ora por ella. Pero hermanos, hay maneras, hay formas de hacer ver a los hijos los errores. Pero un mal testimonio de los padres, un padre que se la pasa juzgando, criticando, señalando, ¿qué puede esperar de sus hijos? Que sean lo mismo. Que sean los mismos exactamente que los padres. Y después ya no quieren esa iglesia de hipócritas. Pues porque los padres piensan igual, actúan igual. Y después, ¿cómo quieres que tus hijos vengan a las cosas de Dios si tú mismo los alejaste con tus palabras y tus actitudes? Si tú mismo los alejaste con tus críticas, con tus prejuicios, con tus señalamientos. ¿Cómo quieres que vuelvan a Dios? Y los hijos dicen, por fin, decídete. Porque no estamos dando un correcto testimonio para con los hijos delante de la gente. No se les estorba. Mira el primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, en el capítulo número 2. Versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Uno pudiera decir, son bien hijos de un mundano, hijos de un hombre inconverso, hijos de un hombre que no tenía temor de Dios, pero si tú sabes y has estudiado, Elí era el sacerdote del pueblo de Israel. Elí era el líder espiritual que había en ese entonces en Israel. Elí era el mandamás espiritual del pueblo de Israel. Y dice la Biblia que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios. ¿De quién fue la culpa? ¿De Dios o de Elí? Elí se dedicó a querer servir, querer ser un buen sacerdote, querer hacer todo para el pueblo, pero se olvidó de lo más importante, su propia casa. Se olvidó de los suyos. Se olvidó de sus hijos, se olvidó de instruirles, se olvidó de infundirles temor de Dios, se olvidó de enseñarles, hijos, esto no es correcto, esto sí es correcto, esto agrada a Dios, esto no agrada a Dios.
Quiso ser, como decimos, candil en la calle, y fue obscuridad en su casa para con sus hijos. Dice el versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Qué jóvenes? Los hijos de Elí. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El mal testimonio, el mal ejemplo, la mala influencia, podríamos decir, de los hijos del pastor o del principal líder, provocó que muchos dejaran de seguir a Dios. Y dice la Biblia que el pecado de estos jóvenes, ni tan jóvenes porque ya tenían hijos, era grande delante de Dios. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mira, los hombres perversos andaban en fornicación. Se acostaban con las mujeres que estaban cuidando el templo. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Qué es lo que hace Elí? Es una exhortación, hijitos, los exhorto que no anden de pecadores. Les exhorto, hijitos, a portarse bien. Vámonos, Elí tenía que literalmente quitar a sus hijos de ese puesto. Elí no supo estorbar realmente a sus hijos de su pecado. No podemos decir que con esas palabras ya Elí había hecho todo lo que estaba en sus manos para impedir que sus hijos anduvieran en pecado de fornicación. Elí no supo estorbar y no supo poner un alto a lo que sus hijos estaban haciendo. Y ustedes que conocen la Biblia, ¿a quién juzgó primeramente Dios? ¿A Elí o a sus hijos? A Elí. ¿A quién responsabilizó Dios primeramente? A Elí. Porque Elí no supo estorbar a sus hijos. Mira el versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en el Egipto en casa de Faraón? Versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tú y tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Dios a Elí? Voy a juzgar tu familia. Más adelante, capítulo 3, versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí, son palabras de Jehová. Dios está diciéndole a Samuel, cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y aquí está lo peor, y él no los ha estorbado. Él no los ha estorbado. Elí no supo estorbar a sus hijos y detenerlos para el pecado que ellos estaban viviendo. Pero hoy día tenemos tanta mala alcahueta que deja que sus hijos anden de pecadores, anden de rebeldes, y no le digas a mi papá, no hijito, no le digo nada, compórtate, haz lo que quieras, no te preocupes. Madres que saben que sus hijos necesitan una reprensión, una reprimenda, y no hacen nada por cambiar sus corazones. Es que está chiquito, no sabe. Eso es lo que tú piensas. Que no sabe, no se da cuenta. Yo te puse el ejemplo de un niño de 5 años que sabía lo que hacía.
porque su corazón es perverso desde temprana edad. Es que no sabe, pero precisamente porque no sabe, debes de enseñarle, debes de instruirle, debes de educarle, para que pueda discernir y diferenciar lo bueno de lo malo. Elí no supo estorbar, no supo detener a sus hijos. Elí no le tenía miedo a sus hijos. Y parece que hay padres que le tienen miedo a los hijos. Recuerdo hace años, creo que una de mis bisabuelas, decía, así como me ven de chiquita, me subo al banco y le doy a todos mis hijos porque no me van a respetar. Y decía, me subo al banco y desde el banco me los ejecuto a todos. No estoy diciendo que lleguemos a eso, pero lo que quiero llegar es cómo tuvo el carácter de estorbar a sus hijos, de instruirles. Madres solapadoras, manipuladoras. En Génesis tenemos la historia de Rebeca, la esposa de Isaac, que manipuló a su hijo Jacob para que recibiera la bendición Jacob y no la recibiera Esaú. Y la mujer le decía, no, mija, hijo, engaña a tu padre, dile esto, dile lo otro. Yo sé que no había no solamente madres, también padres solapadores, manipuladores. Hijo, ¿cuál de todas esas te gusta? Tú dime y yo te digo cómo conquistarla. Aprende de tu padre. Y en lugar de enseñarles algo bueno, enseñarles temor de Dios, respeto al sexo opuesto, están enseñándoles a cómo ser un Don Juan y conquistar y tenerlas aquí. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Falta de respeto al sexo opuesto. Mujeres que no están enseñando a sus hijas a ataviarse correctamente, a darse a respetar su cuerpo, a respetar su integridad física. Hija, si alguien te quiere tocar, dale una cachetada. Si alguien quiere poner una mano encima, dale una patada. Defiéndete, no permitas que los varones pongan una mano en ti. Porque tu cuerpo es importante y tu cuerpo es valioso delante de Dios. Dios quiere que tú llegues pura al altar. Dios quiere que tú llegues limpia al altar y no que estés dando tu cuerpo a cualquier tonto que viene y te baja el cielo, la luna de las estrellas y te roba tu corazón. Por eso tristemente hay hoy día tantas señoritas saliendo embarazadas a temprana edad. Porque no se les instruyó, no se les enseñó a respetarse, a darse a respetar, a esperar el tiempo de Dios. Pero yo sé que podemos venir de distintos trasfondos donde pasamos y vivimos cosas así, a lo mejor por ignorancia, no lo sabíamos, pero ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con tus generaciones? ¿Cómo vas a educar e instruir a tus hijos y a tus hijas para que no pasen lo que tú pasaste? Y que el diablo quiere que vuelvan a pasar una vez más lo mismo tus generaciones. Solapando, manipulando, no estorbando. Ay, mamá, si tú no me dejas, me voy a quitar la vida. Me voy a ir de la casa. No, mijito, no te me vayas. Me está bien, te hago caso. Sí, lo que tú quieras. Están chantajeando los hijos a las madres. Me voy a quitar la vida, me voy a ahorcar, me voy a ir de la casa. No tiene el valor de hacerlo. Te tomaron la medida y por eso lo dicen, porque te lo crees. En lugar de poner un alto, y a mí no me hables así, a mí me respetas y haces lo que se diga, porque aquí tú no mandas en este hogar, y aquí se respeta y se honra a Dios, y aquí se sirve a Dios, y si no te parece, ahí está la puerta. Más va a tardar en amenazarte que se va a ir cuando ya va a estar de regreso. ¿Me recibes otra vez? No quiero. Perdóname. Va a llegar a la esquina y va a regresar llorando. Y si lo hace, déjalo en manos de Dios. No solapes. Miren Josué capítulo 24. Josué
capítulo número 24. Dice el versículo 14, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira, Josué no está dando opción a su familia. No está diciendo, a ver hijita, esposa, nieto, ¿ustedes qué eligen? ¿Quieren ir a la iglesia? ¿Quieren congregarse? No, dice Josué, yo y mi casa, los que estemos en mi casa, serviremos a Dios. Y si no les parece, ahí está la puerta. Decía Josué, si no les parece a ustedes, pueblo de Israel, servir a Dios, ¿quieren irse a servir a los ídolos, a servir al mundo, a servir al pecado? Vayan. Pero mi familia y yo serviremos a Dios. Están los padres solapando a los hijos que se quieren ir al mundo, que quieren estar allá. O sea, ya los hijos entonces mandan. Y Dios te va a pedir cuentas a ti, padre, a ti, madre, por no haber estorbado sabiamente a tus hijos. Cualquier pretexto no va a ser válido ante la palabra de Dios. Por el testimonio, por el ejemplo, por falta de oración, por falta de servicio. Mira, hace tiempo estábamos con una familia. Y en esta familia tienen hijos pequeños. Y me decía la madre, pastor, estamos educando a nuestro hijo para que sea un misionero. Ah, qué bendición. ¿Y ustedes qué? Ya tú quieres que tu hijo sirva a Dios, ¿y tú qué? ¿Qué ejemplo le estás dando? No, sí, que sirva, que vaya a la iglesia, que gane almas. ¿Y tú, papá? ¿Y tú, mamá? ¿Qué ejemplo le estás dando? Oh, sí, yo quiero honrar a Dios con la vida de mis hijos. Y el hijo va a voltear, ¿y tú por qué no lo haces también? ¿Y tú por qué no sirves? ¿Y tú no estarías dispuesta a ser un misionero, un ganador de almas, pero quieres que los otros sí? Pero yo sé que a lo mejor el tiempo, las fuerzas impiden que a lo mejor vayamos algún día al campo misionero, pero puedes servir en tu iglesia local. Puedes servir en la iglesia, puedes poner el ejemplo de servicio para la obra de Dios. Que tus hijos vean tu amor por la obra de Dios. Que tus hijos vean que amas a Dios, que lees tu Biblia, que oras, que vives para servir a Dios. Y no nada más quieras mandar a los tuyos a hacer lo que tú no estás dispuesto a hacer. ¿Qué ejemplo estás dándoles así? No se les estorban, no se les impide, se les solapa. Se les alcahuetean las cosas. No hay convicciones en sus corazones. Dice en Génesis 39. Otra cosa que determine el que nuestros hijos no anden en los caminos correctos. Génesis 39. Falta de convicciones. Versículo 7. Versículo 1 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Los eruditos, bueno, la Biblia dice también que José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo. 17. Él fue vendido como esclavo, separado de su familia, de sus padres, de sus hermanos. Empezó a servir como un esclavo en una casa ajena. Versículo 3, vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. José fue un buen esclavo, un buen siervo de Dios. Versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo
puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. O sea, la esposa de su amo dijo, vente, vamos a ponerle el cuerno a mi esposo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hermanos, esto se llaman convicciones. José tuvo la convicción de decir no debo, no es correcto, porque pecaría primeramente contra Dios. Mira, José no dice, nos van a cachar. No dice José, ¿y si los encuentra tu marido? ¿Y si lo ven los criados? ¿Y si la gente se da cuenta? No, yo me sentiría mal, no me gustaría, no. Lo primero que dice José es, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Porque José sabía que Dios lo miraba en todo momento. Y que la mirada de Dios estaba siempre sobre la vida de José y de cualquier persona como tú y como yo. ¿Por qué actuó y habló así José? Convicciones. La convicción de que Dios lo ve todo, de que Dios se da cuenta de todo y que Dios está en todo lugar en que tú y yo estamos a veces escondidos, donde nadie nos ve, pero Dios está ahí. Falta de convicciones en el corazón de nuestros hijos los han llevado a apartarse, a desviarse, a no tener temor de Dios. A veces las vivencias también determinan. Platicaba hace poco una persona que me decía, es que mi esposo ha pasado por muchas situaciones difíciles y tiene amargura en su corazón y traumas por vivencias de su pasado. Hay ocasiones que vivencias determinan también un corazón duro, pero no nada que sea imposible para Dios sanar. Su amor por el mundo es otra cosa. 1 Juan 2:15 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y conocemos ese pasaje al pie de la letra. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿A qué significa en el mundo? El sistema de valores que hay allá afuera. Hoy día ya no hay principios sobre el matrimonio, ya no hay principios sobre autoridad de los padres para con los hijos, ya no hay principios sobre disciplina, entrenamiento, educación a los hijos, ya no hay principios sobre la diferencia entre hombre y mujer, ya no hay principios, ya se han perdido muchos valores. Dos personas consienten estar juntos, pues júntense y ya. No hay necesidad de casarnos, no hay necesidad de unirnos en matrimonio cuando la Biblia dice, cásense. Es el mundo. Tómate una, fúmate esto, acuéstate con 20 para que tengas más experiencia, para que seas mejor en la intimidad. Busca a estar con uno y con otro para que sepas cómo responderle a tu esposo. Y parece que estamos en un concurso de ver cuántos jóvenes se acuestan con más señoritas y viceversa. Y es el mundo en el que está tu hijo, tu hija también. Dice en Génesis 34, versículo 1. Génesis 34, versículo 1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Papá, mamá, ¿me deja salir? ¿A dónde? Pues aquí a la calle. ¿Con quién? Pues con mis cuates. ¿A qué? Pues a pasear. Fue lo que hizo Dina. Y la vio Siquem, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra. No, pues era el mero de la colonia. Y la tomó y se acostó con ella y la deshonró.
¿Cuántas veces hemos visto esa historia en nuestros días? ¿O hemos escuchado de eso en nuestros días? Y eso no fue lo peor, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Es interesante, no está diciendo la amó, dice se enamoró. O sea, pura carnalidad. Es que estoy enamorada, no saben ni lo que es amor. Vienen los hijos, vienen las necesidades y ya se acabó el amor. Ya se acabó ese enamoramiento. Porque el enamoramiento no es más que la carne, la carnalidad, las pasiones, los deseos, los impulsos. El amor empieza cuando vienen los hijos. Cuando hay que levantarse a atender al papá que se va a ir a trabajar, cuando hay que lavarle sus calcetines que se paran solitos, cuando hay que escuchar los ronquidos en la noche, cuando hay que verle las mañanas cómo está realmente la mujer cuando se levanta, ahí es el amor. Cuando realmente sabes cómo grita, cómo se pone, el logro que tú ves, que dices, caray, me lo cambiaron. Ahí está el amor. No cuando viene todo emperifollado, con perfume, bien peinado, sonriente y con rosas. Eso es parte de la conquista, el enamoramiento, pero el amor, dice la idea que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. El amor nunca deja de ser. La carne sí, la carne se cansa, la carne se agobia, se estresa. Y dice la Biblia que este hombre se enamoró, no dice la amó, dice se enamoró. Y habló al corazón de ella, o sea, se ligó el corazón de la señorita al de este inconverso. Y el corazón de este inconverso se ligó al corazón de esta señorita, que no era la voluntad de Dios. No fue voluntad de Dios que Dina saliera al mundo con sus amigas a pasear, a pasarla a todo dar, a ver qué ve, a ver con quién se encuentra, y le presentan al Siquem, al mero mero de la colonia, y el Siquem, ahí está, va a caer en mis brazos. Ahorita hago que caiga. Le empezó a hablar bonito, le empezó a sonreír, le invitó un helado, vámonos al cine, vámonos aquí, y después a lo que te truje. ¿Y cuántas historias conocemos así? Porque no se les enseña a nuestros hijos a amar las cosas de Dios por encima de las cosas del mundo. Y lo peor, Dina fue deshonrada. Y el corazón de Dina se ligó al corazón de este joven y viceversa. Y qué difícil es para un joven, una señorita, sanar el corazón cuando el corazón se liga fuera de la voluntad de Dios a alguien que nunca fue de Dios esa persona para él o para ella. Y qué complicado, y cuántas lágrimas, y cuánto dolor, y cuánta tristeza es cuando jóvenes ligan su corazón por seguir una carnalidad, por seguir deseos de la carne, por seguir intenciones del corazón de uno y no de Dios, que sea su voluntad. Y cuántas lágrimas, cuánto sufrimiento, cuánto dolor y cuánta tristeza será para aquellos para poder sanar y deslindar de su corazón a aquella persona que nunca fue de Dios, que estuviera con él o con ella. No saben todo lo que acarrean para sí por abrir un poquito. Dice la Biblia que un poquito de levadura leuda toda la masa. Poquito de pecado. ¿Qué tiene de malo? Nada más vamos a platicar. ¿Qué tiene de malo? Nada más vamos a pasar un buen rato. ¿Qué tiene de malo? Y así dicen los jóvenes hoy día. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Pues tiene de malo que su vida puede ser destruida para siempre.
Su futuro puede ser cambiado y transformado y nunca más volver a hacer las cosas igual a como pudieron haber sido si se les hubiese enseñado a guardarse, a cuidarse, a respetarse y amar las cosas de Dios por encima de las cosas del mundo. A respetar su cuerpo y a respetar el cuerpo del sexo opuesto. A respetar el distanciamiento que puede haber entre las confiancitas. Y guardar su corazón íntegro y puro para una sola persona en el altar, bajo la voluntad de Dios. El pecado te enreda poco a poco, te domina poco a poco y te engaña poco a poco. Decía Pablo, el pecado que mora en mí. Él decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo quiero ser libre del pecado, decía Pablo, pero yo sé que hasta que venga Cristo, mi cuerpo será libre de pecado. ¿Cómo tratar con ellos? Ora por tus hijos, ora por su corazón, ayuna si es necesario, exhórtales, aconséjales, repréndeles. Dice Proverbios 29:15, y con este último punto termino. Proverbios, capítulo 29, versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría. No está diciendo que te vas a poner la vara y le vas a preguntar para que te conteste y te enseñe. Está hablando de la corrección. La vara y la sabiduría, la vara y la corrección dan sabiduría. Capítulo 26, verso 3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Regresamos a Proverbios 29. Versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Cuándo? Cuando sea grande y tome buenas decisiones. Y dará alegría a tu alma. Pero hoy día estamos al revés. Quieres corregir a tus hijos cuando ya están grandototes, cuando no lo hiciste cuando eran niños. Y cuando están chiquitos quieres razonar con ellos. Quieres intercambiar argumentos filosóficos con ellos. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. No, es que yo quiero mucho a mi hijo, yo quiero mucho a mi hija y yo nunca haría lo que mis padres tal vez me hicieron. A lo mejor nuestros padres se equivocaron en algún momento y no lo hicieron correctamente, pero eso no cambia el principio bíblico de corregirlos conforme a la instrucción bíblica. Y hay maneras y hay formas de hacerlo. A lo mejor de niños, donde llegara, donde cayera la chancla, nos tocaba la oreja, el brazo, y no estoy solapando. A lo mejor no se hizo correctamente, pero la Biblia nos da la instrucción para corregir correctamente a los hijos. Si tú detienes tu castigo para con tu hijo, tu hija, dice la Biblia que lo aborreces en lugar de amarlo. Dice en Proverbios 13, Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige.
¿Realmente amas a tu hijo? Lo vas a corregir. ¿Realmente amas con todo tu corazón a tu hijo, a tu hija? Lo vas a disciplinar. No, es que yo lo quiero tanto que no le pondré una mano. Bueno, dice la Biblia que si lo amas, lo corriges. Y si lo aborreces, vas a dejar que haga lo que él quiera, lo que ella quiera. Hermanos, nuestros hijos no deben de ganarnos. Y debemos de enseñarles para no andarlos correteando por toda la casa. O traerlos, te dije, chamaco del demonio, que vengas. Ya lo vas de la oreja. Te dije. Patadas, el pobre chamaco ya lo tienes todo maltratado. Primero habla con ellos, instrúyele, dile, desobedeciste. Yo te dije que si desobedecías iba a pasar qué cosa. Y él debe de saber, le ibas a disciplinar. ¿Cuántas? 1, 2. ¿Qué mereces? No va. ¿Por qué? Él solito, ella solita va a caer en su error. Y debe de aceptar que no queda de otra. Pero tú estás luchando, lidiando, estás correteándole, estás volviéndole a decir lo que 20,000 veces ya le dijiste. Te mete la mano, te agarra la vara, te quiere patear también. Porque no le enseñaste respeto, obediencia. Porque no le enseñaste a hacer las cosas. Yo me acuerdo cuando a mí me decían, y si metes la mano, empieza otra vez. Y así que, 1, metía la mano, otra vez, 1, ya quitaba la mano, 2 y 3. Tu hijo o tu hija no te debe de ganar. Y debes de hacerlo con amor. No lo hagas hasta que ya te exasperó, te desesperó, ya los pelos tienes encrespados y ya no aguantas. Hazlo en el momento que tú sabes ameritan ser corregidos. Que tú sabes hicieron mal. No hasta que te desesperen. Te voy a dar. Ahí está el chamaco. Te voy a dar. Y sigue el chamaco. Te voy a dar. Ya está como el niño que le decía a la mamá, te voy a dar, y el niño, pues dame, de veras. Dices que me vas a darme, dice el chamaco. Porque no me estás engañando, no me le estás advirtiendo, estás diciendo algo que no vas a cumplir. Y el problema cuando tú estás, te voy a dar, estás acumulando tu ira. Estás acumulando tu enojo. Y ahora sí, le das con ira. Le das con enojo. Le das con, descargas toda tu frustración sobre el niño o la niña, porque no lo hiciste cuando tenías un control en tu carácter. No lo hiciste cuando realmente ameritaba tener la disciplina, cuando tendrías que haberlo disciplinado controladamente. Ay, es que me siento mal, pero no te sientes mal cuando ya te llenaste de ira y quieres soltar todas tus descargas sobre ella. Ahí sí ya no te sientes mal. Al principio sí. ¿Quieres evitar que tus hijos anden en el mundo? ¿Que tus hijos anden embarazando a otros? ¿Que tu hija salga embarazada? ¿Que tu hijo ande en alcohol, ande en drogas? ¿Que tu hijo ya no quiera saber más de las cosas de Dios? ¿Quieres evitar que tus hijos ya no quieran venir a la iglesia? Ora por su corazón. Ora por sus vidas. Corrígelos. Disciplínalos en el amor de Dios. No los maltrates. Disciplínalos correctamente. Donde pongas el ojo, pongo la bala. No. Dios nos dio un lugar para poder tener una reprensión correcta. Y pídale a Dios sabiduría para que el corazón de tus hijos no se desvíe y no se aparte. Enséñales a amar la obra de Dios por encima de todas las cosas. Y enséñales a buscar el nombre del Señor. Estórbales si es necesario. Y di sobre mi cadáver. Pero como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí en este hogar se honra, se respeta el nombre de Dios. Y si no te pares, hijo, con el dolor de mi corazón, ahí está la puerta. Ora por su corazón y vas a ver que más va a tardar en amenazarte que en regresar llorando y diciendo, hermano.
Llega una edad donde uno ya no puede a lo mejor instruirles, corregirles, pero bueno, yo sé el testimonio de un pastor, la esposa de un pastor que a los 28 años a su hija le tuvo que dar porque estaba de aferrada que se quería casar con un hombre que no era voluntad de Dios. 28 años tenía la señorita y estaba de aferrada con casarse con un hombre que no era la voluntad de Dios. Y la mamá tuvo que darle, la hija entendió, obedeció, y ese hombre después se fue al monte. Y ahora esta mujer está casada con un misionero en los Estados Unidos. Sirve a Dios, tiene 2 hijos, y ahora da gracias a sus padres que la corrigieron cuando ella, de aferrada, quería hacer su voluntad. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia y en la vida diaria. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu bondad, gracias por tu poder. Gracias por ser bueno y bondadoso para con nosotros. Alabamos y glorificamos tu bendito y santo nombre y pedimos sabiduría en estos tiempos tan difíciles para poder instruir a nuestros hijos como deberíamos, Señor, de hacerlo. No permitas que nuestras generaciones sigan perdiéndose. No permitas que nuestras generaciones terminen en el mundo, que se alejen y se aparten de tu voluntad. Perdónanos, Padre, porque muchas veces anteponemos prejuicios a lo que nuestros hijos hacen. Pensamos que nuestros hijos son buenos, son unos angelitos que no hacen nada malo. Pensamos que nuestros hijos no tienen un corazón inclinado al mal, pero olvidamos que siguen siendo carne y siguen siendo pecadores como cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a estorbarles y a enseñarles a amar tu obra con nuestro ejemplo, nuestras oraciones, nuestra exhortación y disciplina. Por amor a tu bendito y santo nombre, alabamos y glorificamos tu nombre por siempre y para siempre. En el precioso nombre de Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén. Con ojos cerrados, cabeza inclinada, nadie mirando. Habrá alguien que dirá en esta tarde: pastor, yo no tengo la seguridad de mi salvación. No tengo la certeza de que al morir mi alma irá al cielo. Yo quisiera que me mostraran con la Biblia cómo puedo tener la certeza y la seguridad de ir al cielo al morir por fe en Cristo. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Queremos mostrarle con la Biblia cómo usted puede tener la certeza y la seguridad de ir al cielo por fe en Cristo. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Voy a cambiar la pregunta. Hermano, hermana, ¿cómo estamos actuando para con los hijos? ¿Estamos corrigiéndoles? ¿Estamos educándoles? ¿Estamos instruyéndoles? ¿Estamos haciendo las cosas correctamente, conforme Dios lo ordena? ¿Estamos amando la obra de Dios y enseñándoles a amar la obra de Dios? ¿Le estás estorbando en cuanto a las cosas del mundo? ¿Estás al tanto de sus amistades? ¿De la gente con la que se junta, aún dentro de la iglesia? Tal vez tu hijo, tu hija ya es grande. Ya no estás tal vez para corregirles, pero todavía Dios te dio un recurso que es más poderoso, que es la oración, el ayuno. Dios puede cambiar cualquier corazón. Para Dios no hay nada imposible. Pero no solamente ores, no solamente pido que ores, conságrate tú, entrégate tú. Dile a Dios: Señor, yo quiero ser ese ejemplo que nunca fui para mis hijos, para que veas
mi corazón, mi dedicación y contestes mi petición. Y Dios puede hacer un milagro. Vamos a ponernos de pie con ojos cerrados, cabeza inclinada. Y vamos a escuchar el piano. Si Dios ha hablado de tu vida, de tu corazón, ¿por qué no pasas al frente? ¿Por qué no pides por el corazón de tus hijos? ¿Por qué no le pides sabiduría para poder ser un buen padre, una buena madre, conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu voluntad? ¿Por qué no pides que Dios te dé sabiduría, fortaleza, dominio propio para instruir, para corregir, para que tú ames las cosas de Dios como tal vez nunca lo has amado y nunca le has podido dar ese ejemplo a tus hijos? Pídele a Dios que te ayude a ser un ejemplo a seguir para con tu familia. ¿Realmente deseas que tu hijo o tu hija sirva a Dios? Empieza por hacerlo tú. Ven al altar. Arrodíllate en tu lugar. Yo estoy mío. Gracias te damos, bendito Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu poder, por tu bondad, por tu Santo Espíritu que nos sigue mostrando las áreas en las que necesitamos cambiar y debemos de cambiar. Danos, oh Dios, de tu presencia, de tu ayuda. Danos de tu gracia, toma en tus manos nuestras generaciones, nuestras familias, el corazón de nuestros hijos, moldéalo, cámbialo y transfórmalo como solo tú puedes hacerlo. Hay ciertos lugares a los que ya no podemos llegar como seres humanos, pero tú sí puedes llegar, que es el corazón.
Trabaja en el carácter de nuestros hijos y levanta generaciones fuertes que te amen y que sigan pronunciando tu nombre con su testimonio de vida. En tus manos nos encomendamos, pedimos de tu protección, de tu guía y de tu ayuda. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén.